Ay, no me deja ahora compartir. A ver, ¿ustedes sí la ven? Es que a mí no me parece bien. Sí, Sí, ¿Sí la miren. ven? Sí. Bueno, ya si no te vuelvo a llamar. Es que como que ya no tarda. Sí. Perdón. Ahora sí. Ya me aparece a mí también. Bueno, después de lo que ya vimos nosotros de presión hidráulica, que les pregunté ahorita qué era, pero no me contestaron y ya no les di tampoco chance yo. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que dijimos o lo anotaron? Se supone que tienen un apunte, ¿no? Y que por eso me piden que suba las diapositivas a Classroom. Se supone. Se supone. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la rama de la hidráulica que estudia las propiedades de fluidos en reposo. Ok. ¿Y todo eso qué significa? Que depende de una densidad. Ok, sí depende de una densidad. Bueno, medio nos acordamos, ¿verdad? A lo que vamos es que esta entonces se va a definir como presión hidrostática igual a presión, no, perdón, igual a peso Peso específico específico. por la altura, o bien en los problemas me lo pueden manejar como profundidad, etcétera, ¿de acuerdo? Pero nosotros sabemos que se está refiriendo a una medida de qué tan adentro está el objeto y o persona de la que me están hablando. Ahora, acordamos que íbamos a utilizar ya sea la primera fórmula o la tercera que está en pantalla, de acuerdo al problema que me brindaran. Esto que viene no lo anoten, bueno, sí, ahorita no. Anótenlo cuando tengan la presentación ya en Classroom para que ahorita no perdamos tiempo, pero únicamente es pues creo que ya les había dado una, pero en esta ya incluí altura y la presión hidrostática para que ustedes vean cuáles son sus unidades de medida. Y nosotros, como ya les mencioné, normalmente vamos a utilizar esta, pero pues también puede haber problemas en las que venga con estas medidas, ¿de acuerdo? Y finalmente estas también necesito que las anoten. Yo no las voy a utilizar ahorita con ustedes, pero son las equivalencias que más se utilizan a la hora de hablar de esto. Y si se dan cuenta que ya hablamos de una atmósfera, eso lo vamos a ver un poquito adelante. No me acuerdo si hoy, creo que sí ya, sí alcanzamos. Pero entonces hablamos de atmósferas, hablamos de libras sobre pulgadas cuadradas, hablamos sobre dinas entre centímetro cúbico. Y yo sé que son palabras que tal vez ustedes no conocen, pero no necesitamos saber una definición o un trasfondo lleno de información que no me sirve para poder comprender o poder utilizar estas equivalencias, ¿de acuerdo? Entonces, si yo en algún momento utilizo un problema en donde yo sepa que voy a utilizar alguna equivalencia de este listado, yo les voy a decir, vámonos al listado de equivalencias que yo les di y díganme a cuánto equivale una DINA, una atmósfera, pero en newtons. Entonces ustedes dicen, ah, pues una atmósfera es igual a 1013 por 105 newtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? Y yo sé, ahorita es confuso para ustedes, ahorita no logran entenderlo, dicen, ¿qué onda? ¿De qué me está hablando la maestra? Esto no me lo ha enseñado, pero a eso voy. Es algo que ahorita no voy a utilizar con ustedes, pero necesito que tengan. Y son dos diapositivas, esta y la siguiente. Así que como ustedes gusten, si quieren imprimirla, si quieren pasarla limpio, como ustedes gusten, pero necesito que me pasen esta, o bueno, que tengan esta y la siguiente. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué? ¿Le puede regresar tantito a la otra? ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, ahora sí, brincando este mini comercial.
necesitamos hacer un problema mínimo sobre presión hidrostática. Entonces, en su apunte que tengan presente la fórmula que significa cada una y los datos que nos está brindando el problema, ¿de acuerdo? Entonces, un buzo se encuentra a 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión? Si se dan cuenta, el problema está súper vacío, pero me está diciendo mucho. Así que, ¿cuáles son los datos que me está brindando el problema o que yo tengo como herramienta para poder resolverlo? Los 10 metros. ¿Qué más? ¿Qué necesito? ¿Qué datos me pide mi fórmula para calcular presión hidrostática? Peso, gravedad y altura. ¿Cómo? Peso, gravedad y altura. ¿Cómo calculo yo el peso? Aquí está. Vean la última fórmula. ¿Qué me pide? Gravedad y Densidad. altura, sí, pero también Densidad, me pide altura y densidad. gravedad. Ok, densidad, altura y gravedad. Ahora vamos a quedarnos con esa idea. Perdón, debí que poner esas diapositivas al final. Ahora, ya tengo la densidad. Sí. ¿De dónde voy a sacar la densidad del agua de mar? De la tabla de valores. De la tabla de valores. ¿Cuánto es la densidad del mar, Brian? ¿La tienes a la mano? 1030. 1030. Ahora, ¿cuál es mi altura? 10 metros. ¿Y cuál es la gravedad? 9.8. Entonces, 9.8. ¿tengo o no tengo todos mis datos? Sí. Los tiene. Tengo todos mis datos. Acuérdense que si yo no les doy la densidad en el problema, es porque ustedes ya la tienen en la tabla de valores que les di sobre densidad, ¿de acuerdo? Entonces tienen que ver bien qué datos me está pidiendo mi fórmula, cuáles son los que tengo y si puedo o no puedo hacer el problema, ¿de acuerdo? Ahora ya tengo mis datos, entonces, ¿cuál es la fórmula? Es presión hidrostática es igual a densidad por altura por gravedad. ¿Y cómo me queda sustituido? Sería presión hidrostática es igual a 1030 por 10 por 9.8. Ok, ¿y cuál es el resultado? Son 100.940. 100.940. ¿Qué? Pascales. Pascales. Aquí ya, si se dan cuenta, ya no hacemos tanto esto de eliminar unidades. Simple y sencillamente nosotros sabemos que al calcular una presión, ya sea, bueno, en este caso hidrostática, la unidad de medida que voy a utilizar son los pascales, ¿de acuerdo? Ahora necesito que alguien me ayude con este otro. ¿Quién dice yo o yo elijo? Voy a ver quién está conectado. ¿Quién yo? Yo digo, A ver, vas, Diego. Nada más porque los demás no quieren hablar. Y tengo a muchos con su cámara apagada, ¿eh? Ojo. Basta. calcula la presión hidrostática en el fondo de un tanque de 90 centímetros de profundidad que está lleno de gasolina. En datos tenemos la altura es 90 centímetros y la densidad de la gasolina creo que está en la tabla de valores, ¿no? No.
No, Ya, ahí está el dato, abajo. ya. Entonces, nada más sería hacer lo mismo que en el anterior, ¿no? Ok, ¿qué Que otro dato te falta? La gravedad, la ¿no? gravedad que es 9.8, ajá. Ok, ahora, Entonces, pausa. Esos 90 está en centímetros y no coincide con mis unidades porque estoy trabajando metros. Entonces, 90 centímetros, ¿cuántos metros son? sería 0.9 metros. Ok, ahora sí, ¿cuál es tu fórmula? Es presión hidrostática es igual a densidad por altura por gravedad. ¿Y cómo te queda la sustitución? Sería presión hidrostática es igual a 680 por 0.9 por 9.8. Ok, ¿y cuánto es el resultado? Es 5.997.6 Sí. ¿En qué unidades te queda? en pascales. Perfecto. Vamos entonces, perdón, se los dejo para que lo copien si es que lo están haciendo de una vez porque les va a servir para resolver el problema que les dejé del proyecto. Es el último. Y pasamos a nuestro siguiente tema entonces. Denme un segundo. ¿Terminaron de copiarlo para pasar a lo Maestra, yo siguiente? tengo una pregunta, una duda. Dime, Joshua. ¿De dónde sacó lo de el valor de la gasolina de los 680? Tiene el micrófono apagado. Perdón. Le decía a Joshua que ese dato yo lo tengo, yo ya lo tenía en el problema. O sea, el problema te decía, ten en cuenta que la densidad de la gasolina es tal. En este caso yo lo quité porque por lo mismo, o sea, si por ejemplo Diego pues ya la había captado. Diego me dijo, ¿sabe que me falta la gasolina? Entonces yo creo que está en la tabla. A eso voy, a eso es lo que yo quería. Necesitaba que ustedes se den cuenta que, aunque, o bueno, más bien qué datos sí tengo, qué datos no. El problema tal vez no me lo estaba dando, pero es un dato que yo necesito. Entonces, si yo sé que no está en la tabla, yo se los voy a dar como ahorita. Pero si está en la tabla, ustedes tienen que buscarlo en esa que yo les di, ¿vale? Porque ahí me faltan muchísimos más fluidos y muchísimos sólidos por agregar a esa tabla. Pero agregué, pues yo creo que los que más vamos a estar utilizando. En este caso, este no estaba, pero sin ningún problema yo se los doy, ¿va? Nunca voy a dejar que así que ustedes lo tengan que investigar o algo así, ¿va? Ok, maestra, gracias. Entonces, ¿estoy listo? Ay, espérenme porque tengo una compañera. Ay, Dios, ya se fue. Bueno, entonces vamos a continuar ya con presión atmosférica. Todos estos temas, acuérdense, son de presión, entonces van de la mano, ¿de acuerdo? Pero sí hago como énfasis en que cada uno tiene sus pautas, sus fórmulas y sus formas de resolver los problemas, ¿de acuerdo? Ahora, antes de pasar a qué es presión atmosférica, vamos a ver qué es la atmósfera. Y bueno, aquí ya lo dice, pero ustedes también deben de estar un poco adentraditos en esto. La atmósfera es la capa de aire que envuelve a la Tierra y que es indispensable para la vida animal y vegetal. En este caso, pues yo creo que nosotros también entramos aquí y está más que claro, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta capa de aire, perdón, nos va a servir
para poder saber qué es esa presión atmosférica y por qué nosotros no la sentimos. Pero antes de pasar a eso, necesitamos recordar que el aire es un fluido compuesto de varios gases, o sea, no se refiere nada más a uno solo. Es una mezcla de muchísimos y este tiene sus propiedades. ¿Cuáles son? Tensión, presión, densidad y humedad. Ahorita nosotros nos vamos a centrar en presión, ¿de acuerdo? Entonces, esta presión de aire que está dentro de la atmósfera se llama precisamente así, presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera en la superficie terrestre. Esta se produce debido al peso de la columna de aire directamente encima de una superficie. Entonces, con esto se preguntarán entonces, ¿el aire tiene un peso? ¿Por qué no lo sentimos? ¿Cuáles son sus moléculas? Cada una pesa, se ve, se siente. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues sí, el aire tiene cierta masa, ¿de acuerdo? Entonces, la gravedad hace que también tenga cierto peso, aunque nosotros fijamos o pensamos que no. ¿Por qué? Porque pues nosotros al movernos estamos directamente en contacto con ese aire que nosotros tenemos. De hecho, no sé si ustedes les ha tocado decir como, ay, es que está haciendo mucho aire allá afuera. Y realmente estamos mal al decir eso porque el aire está en todos lados. Aunque tú estés dentro en tu cuarto encerrado y tú digas, ay, aquí está súper cálido, ahí está el aire. Lo que nosotros vemos cuando se mueven los árboles muy brusco, etcétera, es viento. Y hay una diferencia entre este. ¿Por qué? Porque el aire, como ya les menciono, está siempre en todos lados. ¿De acuerdo? Digamos que lo correcto sería decir que hay demasiado viento. ¿Vale? Entonces, cada molécula de este aire que nosotros, con el que estamos en contacto todo el tiempo, ejerce siempre cierto punto sobre nuestra superficie, ¿de acuerdo? La presión atmosférica va a depender de la cantidad de aire que haya encima de la superficie. Como se ve aquí en esta imagen chiquitita, hagan de cuenta que, bueno, todo este cubito está lleno de mucho, mucho aire. Entonces, cada una de estas partículas tiene un peso específico como, pues, aquí, aunque no sentamos esa presión precisamente. A eso voy. ¿Por qué no sentimos que ese aire, esas moléculas, nos comprimen sobre la Tierra? O sea, ¿por qué no nos sentimos como aplastados por esas moléculas? Bueno, esto es porque la presión atmosférica actúa de igual forma en todas las direcciones, así como está en la imagen de aquí abajito. Todo esto, este cuadrito está lleno de aire, pero sus moléculas van y vienen hacia todos lados, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hay un objeto, por ejemplo, el avión o avioneta que coloqué de este lado, se distribuye en forma equitativa alrededor de ese objeto, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, cuántos objetos o cuánta infinidad de objetos y cosas no hay en la atmósfera. Va desde ese avión hasta un árbol y un carro y un edificio. Entonces, esas moléculas siempre están alrededor de todo esto que está dentro del fluido. ¿Cuál es el fluido del que estamos hablando? El aire. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Está revuelto? Sí, pero por eso me fui paso a pasito. ¿Seguimos? Bueno, ahora los instrumentos que se utilizan para medir la presión atmosférica se llaman barómetros y manómetros. Voy para allá. Antes de, necesito una voz con mucha fuerza, más que la mía, al menos ahorita, para que me ayude a leer la mini biografía que puse sobre Torricelli. Por favor. Yo. Vas. Evangelista Torricelli, físico matemático, inventador del barómetro. Fue el primero en medir la presión atmosférica mediante un experimento a nivel del mar. Agregó mercurio en un tubo de vidrio de 1 metro de largo y lo invirtió en una cubeta llena de mercurio. La columna de mercurio descendió a unos 760 milímetros de mercurio. De altura, permaneciendo constante, y Torricelli concluyó que la caída se debía a la presión atmosférica sobre la superficie del mercurio. Exactamente. Entonces, él solamente hizo este mini invento pequeñito y con eso descubrió
que la caída de ese mercurio se debía a la presión atmosférica que tenía la superficie. Entonces, ¿cómo lo descubrió? ¿Quién sabe? Pero lo que sabemos o lo que le debemos a Torricelli es que nosotros tenemos una equivalencia muy, muy valiosa para nosotros en la física, que es una atmósfera, como lo ven en el recuadro negrito, una atmósfera va a ser igual a 760 mmHg. ¿Qué es mmHg? Milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Así se va a leer. Anoten la equivalencia si quieren para que sepan qué significa. Y la vamos a estar utilizando poquito, sí, pero se va a utilizar y es de suma importancia para que nosotros continuemos con los siguientes principios que vamos a ver, que es el de Pascal y el de Arquímedes. ¿Listo? Va. Ahora, tanto el barómetro como el manómetro fueron diseñados considerando el experimento de Torricelli, ¿de acuerdo? Ahí hay dos imágenes que corresponden a cada una. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos? Bueno, pues el barómetro únicamente nos va a ayudar a medir la presión, pero así, sola, ¿de acuerdo? ¿Dónde hemos visto este aparatito? En las válvulas, Ok, sí, pero también cuando nos sentimos así como ahorita yo, ¿se han dado cuenta o les han metido no es que olvide el nombre ahorita? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien aquí es el de la experto? temperatura, El No, de la no, no, presión, ¿no? el de la presión, ajá. Si se dan cuenta, el médico tiene que ejercer cierta presión cuando está bombeando, pero el instrumento como tal que utiliza se llama barómetro, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. la diferencia es esta, el barómetro va a ser únicamente para medir la presión, en este caso pues se mide la presión arterial, pero no es la de un fluido como el manómetro. ¿Por qué? La diferencia es que precisamente este es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local. Por eso les puse el ejemplo ahí de el manómetro conectado a una tubería. Ahí en ese caso está midiendo la presión de un fluido. ¿Qué fluido? Puede ser agua, puede ser oxígeno, etcétera. ¿Sí? Va. Y bueno, finalizamos con presión absoluta. Este va de la mano con la presión atmosférica, pero necesitamos comprender, por eso me voy tema por tema. Entonces, esto anótenlo justo debajo de presión atmosférica y pues vamos. Como la presión atmosférica actúa sobre todos los objetos y sustancias que están en la naturaleza, como ya los mencioné, puede ser un edificio, puede ser un avión, puede ser lo que ustedes se imaginen que esté dentro de la Tierra, ¿de acuerdo? Ay, ya voy, ya voy. Ya me avisó Zoom que ya nos vamos a ir. Si un líquido está en un recipiente al descubierto, como por ejemplo yo les puse ahí la imagen de un río, puede ser un río, el mar, etcétera, ¿sí? Un líquido está en un recipiente al descubierto. O sea, ¿cuál sería como mi recipiente en el río? Pues todas las piedras y todo lo que está, este canal que se forma para que por ahí vaya, ¿sí? La presión total de una profundidad, a una profundidad determinada, es decir, la presión así como pues literalmente absoluta, se tiene sumando la presión atmosférica y la hidrostática. ¿De acuerdo? Entonces, entre estas dos, yo voy a poder determinar cuál es mi presión total, mi presión absoluta. Lo vamos a denotar con esto que está de este lado, que es presión abs igual a PAT más pH. ¿Qué significa? Bueno, PABS, presión absoluta, PAT, presión atmosférica, pH ya la conocemos, presión hidrostática. ¿Sí? Y sobre esto también hay formas de resolver ejercicios. Me avisan que ya terminaron de anotar para pasar a un ejemplo más. Y no estoy segura, pero a lo mejor de este tema sí anotó unos 2 problemitas para el proyecto. ¿De acuerdo? No voy a dejar de todos, pero sí necesito ir como seleccionando los importantes. Así que pongan mucha atención al siguiente problema y me dicen, ¿vale? Antes, ¿quién ya tiene su libro? Como por Yo. qué todavía no.
Yo también. Sí, ya van 2 semanas que entramos. No, que yo sí lo tengo. No, sí, pero los demás. Ah, Sí, yo también. ¿Cuántos faltan aprox del libro? Levanten la manita. La de aquí de su. ¿Quién está levantando la mano? ¿Los que tienen o los que faltan? Los que tienen. Ah, bueno, los que tienen, a ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y todos los demás. Entonces Profesora, es solamente. que, ay, Dime. lo que pasa es que mi mamá, por ejemplo, está esperando la quincena ya para comprarlos. Nada más tarda, creo que. Ok, yo creo que entonces la siguiente semana. Si los demás es el mismo caso en el que están esperando, por ejemplo, como dice su compañera, la quincena por complicaciones, etcétera, sí los espero. Incluso ustedes ven que apenas vamos a iniciar a ocuparlo, pero no quiero que nos pase lo mismo del semestre pasado. Compraron el libro y nada más se quedó ahí. Prácticamente no lo usamos. Entonces hoy, este semestre sí quiero darle provecho y que estemos interactuando con él. Así que bueno, ahorita ya terminaron esta diapositiva, los que estaban haciendo apunte. Para pasar a esta siguiente, voy a explicar este problema. Y en la página 27 del libro viene otro. El mío ya viene con solución. No sé si el de ustedes también o alguien de los que tiene me puede tomar foto del ejercicio 3 que viene en la página 27 para que lo envíen al grupo y lo vean sus compañeros. Necesito que sea el que van a resolver ahorita antes de irnos. O bueno, ya ni sé si nos va a dar tiempo antes porque nos quedan 6 minutos. ¿Quién lo manda, por favor? De esas 9 personas. Corran. Rápido, por favor. Ya, maestra, ya Gracias. la envié. No sé quién la mandó, pero. Ay, muchas gracias. Puta, no, pues no. No me sirve. Prácticamente viene lo mismo. ¿Cómo les voy a dejar cosas de aquí si ya vienen resueltas? Rayos. Bueno, pues ya entonces nada más le damos lectura como aquí, ¿vale? O bueno, no, ustedes lo anotan ya en su libreta. Ahorita ya mandó Gil la foto. Entonces, ¿Qué bueno, página era? ¿mandé? ¿Qué página era? Página 27. Ok. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo aquí en la pantalla y ahorita revisamos el del libro si nos da tiempo. De todas formas ya lo tienen y si no, solo lo anotan en su libreta los que falten del libro. Determina la presión absoluta cuando un buzo se encuentra en el océano a una profundidad de 300 metros. Considera que la densidad del mar es 1024 kilogramos sobre metros cúbicos y la presión atmosférica de 1000 pascales. Aquí en este caso la densidad del mar me la cambiaron, pero el problema viene así. En ese caso es lo que yo quería demostrar. Vamos a continuar con el dato que me está dando el problema, ¿de acuerdo? Porque ya es un problema como organizado, realizado. Entonces, yo no puedo estar cambiando los datos nada más porque sí. En la tabla que yo les di, como vimos en el problema anterior, la densidad del mar era 1030, ¿de acuerdo? En caso de que no tengan el dato en el problema, lo buscan en la tabla, pero en este caso el problema ya me lo está dando. Entonces vamos a tomar densidad como 1024 kilogramos sobre metros cúbicos. Su presión atmosférica es de 100.000 pascales, la gravedad es un dato que no cambia, ya tengo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y mi altura es de 300 metros de profundidad. Entonces, ¿cómo es mi fórmula para calcular toda mi presión absoluta? Bueno, pues es presión absoluta igual a presión atmosférica más presión hidrostática. El punto es que yo no tengo mi presión hidrostática. Si se dan cuenta, no me la están dando, pero tengo todo lo necesario para calcularla, ¿de acuerdo? Entonces, primero voy a calcular la presión hidrostática, que es densidad por altura por gravedad. ¿Sí? Entonces, vamos y multiplico 1024 por 300 por 9.8 y tengo
tengo 3.010.560. Ahora, yo ya tengo mi dato de presión atmosférica que me la están dando aquí y ya también calculé la presión hidrostática. Únicamente me queda sumar ambas para obtener presión absoluta, que es igual ¿a cuánto? $3.110.560 pascales. 3.110.560 pascales. ¿De acuerdo? Sobre. ¿Mande? Ay, ya no escuché si querían participar o algo. ¿Pero dudas con este primer ejemplo? ¿No? Bueno. Pues yo planeaba que ustedes resolvieran el del libro, pero no esperaba que el libro estuviera resuelto. Así que solamente van a observar también ese segundo problema que ya les envió su compañero a los que falten del libro. Y pues hasta aquí quedamos en presión. Vamos a continuar hablando de esto, sí, un poco, pero vamos a hablar ya sobre el principio de Arquímedes y el principio de Pascal, que vamos a ver entre lunes y miércoles de la siguiente semana. Para esto voy a subirles una tarea a Classroom y yo necesito que ya tengan el libro, pero como no lo tienen, pues yo creo que van a tener que pedir a alguien las fotografías. Ya ahorita si quieren de una vez mándenlas al grupo, como ustedes vean. Pero voy a necesitar que rescaten lo más importante de ciertas páginas, la 28, 30, 33 y 35. Ahorita yo lo anoto en Classroom, pero sí necesito que para el lunes ya esté. Es decir, la fecha de entrega va a ser el domingo. ¿Por qué? Porque en clase voy a necesitar participación de ustedes. Entonces voy a estar haciendo preguntas sobre lo que dice el libro, más, y bueno, o sea, también voy a complementar con información que tenga yo, ¿va? Así que háganlo, lo voy a subir a Classroom, ahí lo explico bien. Ahorita ya no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Cuídense mucho y los veo el lunes. Bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego. Igualmente. Bye. Hasta luego. Se recupere pronto. Gracias. Bye.